Es el tiempo de los cielos abiertos. Cielos abiertos, Iglesia Cristiana. Amén. Vámonos con la palabra. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ministra los corazones, edifica nuestras vidas. Llévate nuestras cargas, que sea un tiempo de bendición y de bonanza espiritual. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén. Ahora su Biblia conmigo, por favor, en Lucas capítulo 24, verso 1. Lucas capítulo 24, verso 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas 24, versículo 1. Estas citas bíblicas también aparecen en otros evangelios. Amén. Así cuando usted esté leyendo, usted puede encontrar también en Mateo, en Marcos y en Juan esto mismo que está leyendo. Amén. En la versión de ellos, de lo que ellos experimentaron, lo que ellos investigaron. En este caso, aunque Lucas no estuvo presente, Lucas indagó correctamente con los discípulos, con los testigos de la resurrección, los que estaban presentes, para hacer un documento fiable, digno. Amén. Lucas 24:1 dice así: el primer día de la semana, en este caso en el calendario judío es domingo, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Era la madre de Jesús y otras mujeres que no habían alcanzado a embalsamar, a perfumar el cuerpo de Cristo. Y Jesús fue enterrado con rapidez, porque ya pasadas las 3, que más o menos Jesús murió entre 3 y 6 de la tarde, era el que sacrificaba el cordero de la Pascua y empezaba el día de reposo. Día de reposo o Sabbat podía ser cualquier día de reposo, incluyendo un miércoles, un jueves o como cayera la festividad. No necesariamente era sábado. Pero en este caso cayó en esta misma fecha, lo cual indica que podía ser el Cordero Pascual. Entonces, Cristo, que murió entre las 3 y las 6, entre las 2 tardes, fue el Cordero Pascual. Fue el Cordero que entregó la vida para cubrir el pecado de la nación de Israel. Mira qué perfecto fue esto. Pero como no alcanzaron a embalsamarlo, las mujeres corrieron en el primer día hábil para embalsamar el cuerpo de Cristo. Pero ya una mujer se les había adelantado. ¿Quién fue? La que derramó las lágrimas y el perfume. ¿Cierto? Mira qué interesante todo esto. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Amén. Eran que ángeles del Señor. Amén. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La respuesta sería: porque somos mujeres incrédulas, ¿verdad? ¿Cierto? Pero tú sabes, ellas necesitaban quedar bien delante de los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al día ¿qué? Tercero, al tercer día. Amén. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, que es la misma madre de Jesús. ¿Cierto? Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Extraordinario. Hoy a nivel mundial la iglesia cristiana conmemora y recuerda, amén, y recuerda
la muerte y la resurrección de Cristo. Si fue importante la muerte de Cristo, también es igual de significativa e importante su resurrección. Amén. La resurrección de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la muerte, y si usted es tanatofóbico, le tiene miedo a la muerte, es una tragedia y un gran problema. El apóstol Pablo no buscaba la muerte, pero era respetuoso, pero sabía que ya la muerte no tenía el mismo poder que tenía antes sobre él. ¿Por qué razón, pastor? Porque ahora sus temores habían sido desplazados por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la esperanza en Cristo Jesús? Que no moriremos eternamente, sino que viviremos eternamente con el Señor. Amén. Y esa es nuestra esperanza. La humanidad trabaja para alargar la vida. Los médicos trabajan para alargar la vida. Los investigadores trabajan para alargar la vida. Y han hecho un buen trabajo, sí, pero la muerte llega porque llega. Por mucho esfuerzo, por mucho que han trabajado, por muy buena dieta que tú tengas, algún día el Señor te llamará a su presencia. Amén. Tarde o temprano, todos los seres humanos, así tiene que ser. Pero hay una gran diferencia entre la resucitación y la resurrección. Porque la resurrección es algo que solamente ocurre por el poder de Dios. Pero la resucitación puede haber elementos humanos. Un buen médico con buenas habilidades, la ciencia, unos buenos medicamentos, unos buenos químicos, puede traer a alguien que estaba muerto a la vida. ¿Cierto? Eso puede ocurrir. ¿Cierto? Hasta cierto grado, ya después de ciertos días, después que ya haya estado entablado un grado de putrefacción, ya es prácticamente imposible para la ciencia traer la vida, pero para el Señor no es. O sea que también Dios puede resucitar, pues Lázaro fue resucitado, mas no se efectuó él la resurrección. Solo volvió a la vida en su mismo cuerpo y con sus mismos problemas en la casa. Pero la resurrección es un evento extraordinario y especial que solo ocurre por el poder de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Gloria a Dios, es un milagro divino. Es volver a la vida en un cuerpo glorioso. Es volver a la vida en un cuerpo angelical. Un cuerpo que ya la muerte no lo vuelve a tocar. Amén. Que la corrupción no la vuelve a tocar. Un cuerpo transformado por el poder de Dios. El cuerpo que tenía Cristo cuando se levantó de los muertos. Amén. Cristo fue el primero que se levantó de los muertos en ese estado angelical. Su cuerpo ya no podía morir. Y dice Cristo que así como Él se levantó de los muertos, también todos los que hemos creído en Él, también nos levantaremos de los muertos. Amén. Y Cristo tiene las llaves del Hades, hermano, de la vida y de la muerte. Ya no es Satanás quien oprime a la humanidad diciendo, les hice morir, les hice claudicar en su esfuerzo. La muerte entró. Ahora Cristo dice, te destrono, Satanás, ya no tienes poder sobre mis ovejas. Yo tengo la llave de la vida y de la muerte y el que esté conmigo vivirá eternamente. Gloria a Dios. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18, el que vivió y el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién la tiene? El Señor, no es el diablo. La gente pinta el infierno como una discoteca con diablitas en minifalda y el diablo tomando y rumbeando y el cielo aburrido y abajo un asunto así como festividad de los traviesos. Déjeme decirle que eso no es así. El infierno hasta el momento nadie se lo ha estrenado, ni siquiera el diablo está allí. Porque el día que el infierno sea abierto, el diablo será introducido al infierno y todos sus seguidores con él. ¿Está conmigo? Todos los que le han servido al diablo, directa o indirectamente, se irán al infierno por no haber creído en Cristo Jesús.
Así que el diablo no entra ni sale del infierno, ni tiene potestad para arrojar o sacar a alguno del infierno. Porque el único que tiene derecho y poder para arrojar al infierno es el Señor, que juzga a los vivos y a los muertos, dice la palabra. Y ahí será arrojado él y todos sus secuaces para sufrir eternamente el castigo por no haber creído en Cristo Jesús. Pastor, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Amén. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Déjeme resumírselo de esta forma. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo perfecta. Y nos colocó a nosotros en un estado de santidad y de comunión con Él especial. Dice que el Señor se paseaba por el huerto con Adán y Eva y tenían comunión. Vivíamos bien, en un lugar próspero, trabajábamos la tierra, era un lugar especial, era el huerto de Dios. Y ahí vivíamos. Y ahí hemos podido crecer con nuestros hijos sin ningún problema, paseándonos con el Señor. Pero la serpiente, que es el diablo, tentó a Eva y la engañó. Y después que fue engañada, engañó también al hombre y los dos cayeron en desgracia. ¿Y cuál fue la desgracia? Haber desobedecido al Señor. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Ellos tendrían que haber pagado el precio por su pecado. ¿Cuál sería? La muerte. Pero no fue así. Hubo el primer sacrificio para cubrir la falta del hombre. Dice la Escritura que Dios tomó pieles de animales y cubrió la desnudez de Adán y de Eva, que lo habían hecho con hojas, ¿cierto? Él les puso pieles de animales. O sea, se derramó sangre por primera vez para cubrir la falta de Adán y de Eva. Así que quedó establecido que para cubrir la falta del hombre había que derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no se podría cubrir la falta de la humanidad del hombre. Caín y Abel tenían esa gran diferencia. Abel tenía la revelación, tenía claro cómo agradar a Dios. A Dios le gusta así, vamos a hacerlo así. Caín no, había soberbia, había orgullo. Y por eso le fue más fácil a Caín desobedecer a Dios, porque ya tenía principios de pecado. Algunos se preguntan, oye, ¿cómo fulano puede pecar tan descaradamente? Porque es que ya en él hay principios de pecados. Le es mucho más fácil. Entre más lejos usted esté del principio, más santo usted va a ser. Amén. Entonces, a través de la humanidad se reveló, Dios perfeccionó que para cubrir la falta, el pecado del hombre, había que sacrificar. Se perfeccionó en un cordero, en una oveja. Así que se celebraba una fiesta anual en la cual se recogían todos los pecados de Israel y se transferían por fe a un cordero. ¿Quién hacía eso? El sumo sacerdote oraba y recogía los pecados y los introducía a un cordero. Y como la paga del pecado es muerte, ¿quién tenía que morir ahí? ¿El pueblo o el cordero? El cordero, porque por fe creemos que ya no tenemos el pecado, sino tiene ¿quién? ¿Quién lo tiene? El cordero lo tiene. Y se cortaba el cuello del cordero, se desmembraba, se recogía la sangre y se le esparcía a la multitud diciendo, esta sangre fue derramada para el perdón ¿de quién? De los pecados tuyos. ¿A quién le convenía creer? ¿Al cordero o al pecador? Al pecador le convenía creer que eso era así. ¿Qué responsabilidad, qué culpa tenía el cordero por los pecados de la gente? Ninguno. Sin embargo, se ofreció para salvar de la muerte a la gente. Pero con el tiempo, eso perdió significado en las personas. Perdió significado. Así que fue enviado el Hijo de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y fue enviado a la tierra y asumió cuerpo de hombre y comenzó a pregonar el año agradable del Señor, diciéndole, hay un nuevo camino, un nuevo pacto. Si ustedes creen en mí, ya no hará falta más sangre. Con lo que yo voy a hacer por ustedes, ustedes van a salvarse del castigo eterno. Yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no quiero que ninguna oveja vaya al infierno ni sufra por causa del pecado. Porque el pecado no solamente te condena, sino que en el presente te destruye. Acaba lo que tú más amas. Acaba todo lo que tú tienes. Porque a eso vino el diablo, a matar, robar y destruir, Juan 10:10. Entonces el Señor vino a deshacer las obras de las tinieblas, hermano mío. Y vino aquí y peleó por ti. Y entonces, por haber peleado por ti, fue llevado como un ladrón,
como un bandido, hermano, porque te amó a ti y sufrió esas cosas por amor a ti y cayó. Él ha podido hablar y decirle a todo el mundo sus pecados y él los conocía. Sin embargo, se quedó callado, hermano, con la esperanza y gracias a él de que tú y yo reflexionáramos, nos arrepintiéramos y creyéramos en él y obtuviéramos la salvación que hoy tú y yo tenemos, hermano. Entonces, los romanos que tenían el poder en aquel tiempo no ahorcaban a la gente, no picaban a la gente, sino que los llevaban a un madero y los crucificaban. Así que él se hizo vil, se hizo menospreciado para que tú fueras apreciado y para que tú fueras dignificado. Él recogió los pecados de la humanidad para que tú no tuvieras pecado y fueras salvo. ¿Qué culpa tenía Cristo de los pecados tuyos y míos? Sin embargo, los tomó porque nos amó. Si tú estás aquí, no fue porque tu sabiduría y porque por fin voy a quitarme encima de la invitación y la persecución que me tienen para que llevarme a la iglesia esa, sino que quien te trajo aquí fue el Señor para que escucharas esta palabra y que supieras que Él te amó primero antes que tú lo amaras a Él. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero seguimos, hermano, y no paramos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya sabemos por qué murió Cristo, para salvarnos del pecado. ¿Cierto? Y para creer en Él no tenemos que subir, ni bajar, ni pagar, ni nada por eso, sino creer. ¿A quién le conviene creer? A nosotros nos conviene creer. Amén. Pero resulta que si Jesús hubiese seguido muerto, hasta ahí hubiese llegado el plan de salvación de nosotros. Porque un muerto, ¿qué puede hacer por nosotros? Nada. Nada puede hacer. Nada. Y esa era la preocupación del cristianismo en el primer siglo. En el primer momento, en el año 1, hora 0. Y cuando Jesús muere, sus discípulos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? El Mesías ha muerto. Se reunieron a orar, estaban asustados, estaban dispersos, preocupados. ¿Quién va a hacer los milagros que Jesús hacía? ¿Quién va a predicar como Jesús predicaba? ¿Quién va a salvar como Jesús salvaba? ¿Qué vamos a hacer si el Mesías murió? Estaba toda la congregación asustada y amedrentada, sin rumbo en ese momento. Así que cuando fueron a ver la tumba, el que había muerto había resucitado por el poder de Dios. Eso fue algo espectacular, hermano. Porque hasta el día de hoy hay gente que piensa muy bonito. Hay gente que ha hecho libros y tiene unos conceptos filosóficos muy interesantes, pero ninguno de ellos se ha levantado de la muerte como nuestro Cristo lo ha hecho. Hermano, ninguno lo ha hecho. Y hay suficientes pruebas, hermanos, que demuestran que nuestro Dios no está muerto, sino que nuestro Dios está vivo y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y todo lo que pidiremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará por nosotros, hermanos. Él lo hará por nosotros. Gloria a Dios. No tenemos un Dios muerto, sino que tenemos un Dios vivo. Dios está vivo. Y eso fue lo primero que yo dije cuando me convertí. Porque en mi concepto Dios estaba muerto, lejano. No sentía a Dios, no sentía el favor de Dios. No había nada que me indicara que Dios estaba vivo. Y yo descubrí que Dios estaba vivo. Y eso fue lo con que yo vine hablando. Yo dije, mami, Dios está vivo. Dios está vivo. Al principio mi madre no lo entendía, pensaba que estaba burlándome de ella. Imagínate, tantos años burlándome, una más, ¿qué será? Pero cuando yo llegué y dije, mami, Dios está vivo, para descubrir para mí que Él estaba vivo, fue algo tremendo. Comencé a entender muchas cosas que antes no entendía. Es más, quedé nublado, por así decirlo, con la creación. El mismo día que amaneció, que yo fui al patio de mi casa, que todavía eran como las 5 más o menos, yo hice así, ¡ah! Qué lindas las aves. Qué lindo el cielo, todo lo creó Dios. Yo no sé cuántas veces había hecho eso en mi vida, pero nunca lo había observado de esa forma, porque había nacido de nuevo. Amén. Había un nuevo comienzo en mi corazón.
Por eso usted y yo ya no necesitamos nada más. No hay nada que usted necesite ahora. No hay nada que lo complemente ahora. Nada tiene que llenar su corazón, porque ya su corazón ha sido lleno por la presencia de Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo Jesús, lo tiene todo, no le falta nada, hermano, nada. Nada. Por eso Dios condena el espiritismo. Hay gente que le hace falta que la mamá le hable, la mamá muerta le hable. Y hay mamás que fueron maravillosas madres aquí en la tierra. Fueron personas amorosas, fueron personas dedicadas y les hace falta a su mamá. Y a cualquiera nos daría pánico, pero a ellos no les da pánico, hermano. Ellos quieren ver a su mamá, que su mamá les hable. Y yo quiero decirle que eso no va a suceder, hermano. Ni el abuelo suyo, ni nada por el estilo se les va a aparecer. No esté invocando muertos, hermano. Invoque a aquel que murió y resucitó, que se llama Cristo Jesús. Llénese de Él. Deje que Dios llene los vacíos. El único que puede llenarlo a usted completamente se llama el Señor. Si alguno ha sido dejado por sus padres, ha sido dejado por su madre, ha sido abandonado por su familia, no le presta ni para el transporte, hermano, quiero decirle, llénese de Cristo Jesús. El Cristo Jesús a usted lo valora, murió, derramó la sangre por usted. Ninguno de sus familiares va a hacer lo que Cristo hizo por usted. Ninguno de sus amigos va a hacer lo que Cristo hizo por usted. Su mejor amigo y su familia se llama Jesús. Y no estoy diciendo que abandone su familia, ni que le dé la espalda a sus hermanos, ni nada por el estilo. Amén. Pero el Señor es lo número uno para mí. Hay familias que no quieren que usted venga al evangelio. Hay gente que se le opone, amigos que lo perturban, amigos que quieren alejarlo de Cristo Jesús. Yo le voy a decir algo, déjenlos que se vayan solos a los paseos, déjenlos que se vayan solos al mar, pero usted venga a la iglesia, hermano. No se aparte del Señor. Y no estoy diciendo que no salgan a pasear, por favor. No estoy diciendo que no se distraigan, no estoy diciendo que no la pasen bien con su familia, sino que usted elija primeramente siempre al Señor. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Primera de quién? De Timoteo, hermano. Bueno, yo quiero decirle algo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Este quién es? Cristo Jesús. Hay un solo mediador. Quiero decirle algo. Al evangelio no le hace falta nada. Amén. Al evangelio no le hace falta. A Cristo Jesús no le hace falta nada. El sacrificio que Jesús hizo fue completo. Entonces, si yo le digo a alguien, hermano, para ser salvo tienes que subir la montaña de rodillas, estoy diciendo que el evangelio está incompleto, que hay que hacer algo. Tienes que flagelarte la espalda durante 1 kilómetro. Toma aguardiente y échate agua con sal para que sea como un sufrimiento más como digno, ¿no? ¿Cierto? Cuando ya Jesús sufrió por mí. Amén. No, hermano, para poder ser salvo tienes que dar 50,000 pesos este mes, 50 otro, y 50 otro, y 50 otro. Y o da un sobre por la salvación de fulano, de sutano, como la iglesia, como hace mucho tiempo pasó en una iglesia y que Martín Lutero rechazó, que son las indulgencias. Tremendo. Yo quiero decirle que lo que Cristo hizo en la cruz fue completo, no le hace falta nada. Si usted cree en Cristo Jesús, usted será salvo. Y una vez usted sea salvo, lo que está en usted tocará el corazón de su familia y su familia también llegará a los pies de Cristo y usted y su familia también serán salvos por el poder de Dios. Y sus amigos y su cuadra y los que te critican y los que te señalen quedarán con la boca abierta de todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo en ti y a través de ti también, hermano. Gloria a Dios. Eso hace el poder de la resurrección. Si el Señor se levantó de los muertos, lo demás es fácil, hermano. Lo demás es fácil. Amén. Confíe en el poder de Dios. Cristo se levantó de los muertos para abrirnos un camino. Dice las primicias, 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho esto. Eso quiere decir que
Cristo abrió el camino. Algo imposible. Alguien que nunca nadie, no había forma de pasar por ahí. Cristo abrió un camino y dijo, sí se puede, yo lo hice primero. Y todo aquel que cree en mí y me siga, también se va a levantar de los muertos. Wow, doy gloria a Dios por eso. Amén. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá que pagar facturas. Amén, amén. En un muerto no se puede confiar en las promesas, pero en un vivo sí. Nuestro Cristo está vivo y responde a las necesidades de su pueblo. Si la muerte no lo detuvo, ¿está conmigo? Si la muerte no lo detuvo, tu problema tampoco lo va a detener. Ningún problema lo detiene. El Señor lo puede todo, hermano. ¿Por qué es tan importante para el pueblo de Dios la resurrección? ¿Por qué es tan importante que tú y yo nos acordemos constantemente de lo que Jesús hizo en la cruz? Que murió y resucitó de los muertos. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestra máxima esperanza, hermano. Nuestra máxima esperanza está en que Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, el Evangelio es verdad. Y si Cristo está vivo, todas las promesas que nos ha hecho es verdad. Ahora bien, ¿cómo usted puede saber si Cristo está vivo? Porque usted está aquí hoy. Quien te trajo fue el Espíritu de Cristo, que se reveló a tu vida. Ha hecho milagros, ha cambiado tantas cosas en tu corazón. Eso no lo hace ningún psiquiatra y ningún psicólogo, solo el poder de Dios. Se llama la evidencia del nuevo nacimiento. ¿Yo cómo puedo negar a Cristo? Con todas las experiencias y con todo lo que yo he visto, como Dios ha sanado, como Dios ha libertado, como Dios ha restaurado hogares, como Dios ha dado empleo, sanidad, liberación de toda clase de milagros. Es imposible negar durante todos estos años el poder de Dios. Dios está vivo, hermano. Dios está vivo, hermano. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 20. Efesios capítulo 1, verso 20. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Dice así: la cual operó en Cristo. ¿Qué cosa? La resurrección. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, en lugares celestiales, a la diestra de Dios, en lugares celestiales sobre todo principado. ¿Está oyendo esto? Hay personas que se creen príncipes, tienen mucho poder, pero por encima de ese tipo, por encima de esa persona, está el Señor. ¿Está conmigo? Sobre todo, ¿qué? Y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Y si Cristo es la cabeza, y usted es el cuerpo, que es la iglesia, ¿dónde están los pies? En el cuerpo. Quiere decir que todas las cosas están sometidas bajo nuestros pies en la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano. A usted no le hace falta nada. No le hace falta nada. Reciba esta palabra. Usted está completo en Cristo Jesús. Amén. La muerte ha sido vencida. La enfermedad ha sido vencida. La incertidumbre, la tristeza, la nostalgia ha sido vencida. Y cualquier cosa que lo quiera agobiar a usted, usted tiene que declararse libre por el poder de Dios. El diablo no va a acabar contigo. Tú vas a vencer al enemigo. En el nombre de Jesús. Resurrección, levantamiento significa esto en griego. Anastasio, levantamiento. Amén. ¿Y cómo ocurrirá eso, hermano? Pastor, ¿cómo ocurrirá eso? Bien. No necesariamente tienes que estar muerto para resucitar de los muertos. ¿Cómo así, pastor? Tranquilo. ¿Por qué? Ponle tú que Cristo venga mañana y tú y yo sigamos vivos. Los que murieron en Cristo Jesús, nuestros amados hermanos del cuerpo de Cristo, a nivel mundial, dentro de las asambleas de Dios, dentro de cielos abiertos, que murieron en Cristo Jesús, lamentamos su partida y los lloramos y los recordamos hasta el día de hoy y lamentamos que se hayan muerto. Pero murieron en Cristo Jesús. Dice la palabra que en cualquier momento el Señor dará la orden.
como una trompeta, ¿cierto? Como una voz de arcángel. Anunciará y dirá, Cristo viene. Y en ese momento los muertos en Cristo, ojo, los muertos en Cristo. No los muertos en ron. No los muertos en adulterio. No los muertos en fornicación. No los muertos por el paramilitarismo, ni la guerrilla, ni nada de eso. Los muertos, ¿quién? Muertos en Cristo. O sea, que usted le cogió la muerte como sea, en un accidente, en un atentado terrorista, pisó una mina, le cayó un meteorito en la cabeza, lo que sea que haya pasado. Si usted murió en Cristo Jesús, usted está muerto en Cristo. Usted está en Cristo. Entonces, los que han muerto en Cristo, yo no sé qué efecto tan poderoso tiene la palabra de Dios, que los muertos oirán la voz de Dios. Los muertos no oyen nuestra voz. Nosotros estamos despidiéndonos de la gente que amamos. Ay, niña se murió. Ay, el hermano se murió. Ay, hermano, levántate, hermano. Pues no se levantan. Mueren. Y yo siempre que voy a algún entierro de algún hermano en la fe, yo voy con la esperanza, aunque esté embalsamado, de que se levante de ahí. Yo lo miro y digo, en el nombre de Jesús, levántate. Y si no se levanta, todo el mundo ya estaba muerto, no lo maté yo. Amén. No, sí, porque la gente dice, ay, el pastor, no, ya estaba muerto, hermano. Yo estoy intentando de que, amén, ¿cierto? Para ustedes es gracia, pero bueno. Y ya estaba, sí, yo lo miro y digo, en el nombre de Jesús, le pego así en el vídeo, tic, tic. Levántate, hermano, abre el ojo. Eso sí, como llegué a abrir el ojo, mi hermano, no queda nadie en esa sala, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo hago. De pronto mentalmente, digo, Padre, en el nombre de Jesús, levántate, hermano, levántate. Ven, algún día el Señor lo hará, ¿no? Que nos coja santificado a todos, ¿verdad, hermano? Porque yo creo que del jardín está acá van a venir corriendo, sudado todo. Bueno. Y esos que murieron en Cristo hoy tendrán un poder para oír la voz de Dios impresionante, hermano. Y se levantarán, recuperarán su cuerpo, así ha sido calcinado, triturado, descuartizado, comido por los tiburones, desintegrados en lo que sea. Sus moléculas se unirán, recuperarán la carne, los huesos y se levantarán. E irán a la presencia del Señor. Las tumbas serán abiertas. Será una gran señal habrá. Una gran señal habrá. ¿Cierto? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Dice así. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptiblemente. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si alguno está tribulado, alguno se siente enfermo, alguno tiene una desgracia en su corazón, yo le digo a usted, hermano, tranquilice que en cualquier momento la trompeta va a sonar y estas cosas terrenales quedarán aquí y usted y yo nos iremos al cielo con el Señor. Maranata, que Cristo venga pronto, no le tenga miedo a ese asunto. Que Cristo venga pronto, alabado sea el Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia, hermano, porque me voy rápido con el Señor. Así que los muertos serán levantados y los que estamos aquí hablando, en un abrir y cerrar de ojos, haga así, ya no estaremos. ¿Tú te imaginas el susto? ¿Ah? Que tú estés hablando con un hermano en la fe y de pronto ya no esté. ¿Ah? Eso quiere decir que te quedaste. Eso quiere decir que te quedaste. ¿Y por qué te quedaste? Porque no tenías aceite en tu lámpara. Porque pensabas que tenías tiempo para arrepentirte,
que la podía seguir haciendo y que no había consecuencia. Santifícate, santifícate. Te está hablando el Espíritu, apártate, santifícate, porque la trompeta va a sonar. Y puede que sea hoy, hermano. Y Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, en santidad. Y Dios te ha llamado a ti, hermano, a que te mantengas santo. ¿Cómo? Velando. Velando. ¿Y cómo se ve? La pendiente de no contaminarte, hermano. Pendiente de no contaminarte. De hacer las cosas correctamente. De no evadir impuestos. Aleluya. De no hacer trampas. De ser honesto en todo. De cumplir en todo. De guardar tus ojos. De guardar tu lengua. De corregir tu carácter. Dile que está a tu lado. De corregir tu carácter. Cambia, hermano. Dile, cambia, hermano. La trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar, hermano. Y el Señor vendrá por su pueblo. En un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que estarán dos moliendo. Uno será tomada, la otra será dejada. Estarán dos durmiendo. Uno será tomado, otro será dejado. Pero no se preocupe que si los dos son cristianos, los dos se van. Se refiere cuando uno tiene un marido o una esposa incrédula. Y uno predique, sí, yo voy, ves tú, ora por mí. Ves tú, ora por mí. Hasta que suene la trompeta y él lo vaya a buscar. Ay, no encuentra a la mujer ni a los hijos. Llama al pastor, porque de pronto se fue con el pastor, porque eso es lo primero que hacen. Entonces, pastor, ya está. No le contesta a nadie. Va a la iglesia y no hay nadie. Eso espero, ¿no? Y se va a acordar de esta predicación. Y entonces, el último vuelo, ¿sabe cómo es? Dando la vida por Cristo Jesús. Se levantará el anticristo y gobernará 7 años, 3 años y medio en prosperidad y 3 años y medio en guerra. Y entonces algunos dirán, yo voy en el segundo viaje. Y yo les digo, si en el primer viaje no te fuiste, en el segundo viaje, que es con tortura y persecución, menos, hermano. Le pondrán un sello en la frente o un sello en la mano derecha, que es el nombre del anticristo o el número de su nombre 666. No en las placas de los carros, no en los números telefónicos, no en el impuesto predial, en la mano derecha o en la frente. Porque algunos devuelven los celulares, devuelven los carros porque tienen esa... Si no lo quiere, échelo para acá, yo se lo recibo, hermano. Pastor, mire, te invita 50,000 pesos, 6, échelo para acá, hermano, no cargue con esa carga, usted es una cosa muy pesada para usted. Cierto, porque todos son fetichistas. Amén. Mas nosotros estaremos atentos. Amén. Porque no sabemos en qué momento el Señor viene por su iglesia. Y sonará la trompeta. Y habrá un caos en la humanidad. ¿Te imaginas los cristianos que manejan buses o aviones? O en una sala de cirugía de corazón abierto. ¿Cierto? Y que sea el anestesiólogo y se mejor. Ay, Dios mío. Amén. Tremendo, hermano. ¿Cierto? Uno será tomado, el otro será dejado. Por eso, hermano mío, nosotros tenemos que andar en santidad. ¿Reconoce usted el valor de la resurrección de Cristo Jesús? Y yo pregunto, ¿cuántos quieren resucitar con Cristo cuando Él suene la trompeta? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Es un asunto serio. Por miles de años, muchos han sido sacrificados por mantenerse firmes en la palabra del Señor. Han entregado su vida para que el mensaje de salvación llegue hasta aquí hoy. Amén. Solo hasta ahora, hermano, el gobierno chino reconoce que ha perseguido a la iglesia cristiana, que se reúne clandestinamente. Hoy salió por la BBC un comentario sobre esto. Y ayer nosotros sabíamos de la iglesia y orábamos por los pastores en China, que son maltratados, son puestos presos solo por llevar una Biblia, hermano. Solo por llevar una Biblia. Pero usted puede llevar hasta 10. ¿Cierto? El asunto es su corazón. ¿Cómo está su corazón? Las iglesias perseguidas tienen una virtud que no tienen las iglesias libres. Y es que los que se convierten en la iglesia perseguida saben lo que hacen. Porque tienen que dar la vida por Cristo Jesús. Y no es cualquiera que entra. Pero desafortunadamente en las iglesias libres
Muchos pasan nuestra puerta diciendo, voy a ver cómo es el asunto eso de los evangélicos. Me han dicho que al final regalan dedito con gaseosa, voy a ir allá. O voy a ir a los evangélicos porque dicen que hay niñas bonitas y que son presas fáciles. Dicen, no la enamora facilito. Entonces van a las iglesias evangélicas. Otros piensan que pueden atracar la iglesia al final. Y dicen, voy a ir a ver cómo es el asunto, a ver si puedo atracar la iglesia, que ¿cierto? No se le ocurra pensar esas cosas, que de aquí no sale usted. Va a tener que dejar todo lo que usted trajo Amén. Y mucha gente piensa locuras, porque es una iglesia libre, y eso contamina. Pero cada quien debe mirar en su corazón cómo está. Cómo está. Y no sea que llegue el ladrón en medianoche y lo sorprenda a usted durmiendo, dice el Señor. Como un ladrón en la noche. Uno cuando es papá, uno duerme con medio, un poquito con medio el tilín de la paranoia, diciendo, quedará todo cerrado. El ruido me despertará. Será hoy el día en que el ladrón intentará meterse con mi familia. Y una parte de uno se duerme y otra parte queda en estado de alerta. Así más o menos tiene que ser usted. Como usted no sabe cuándo Cristo viene, usted debe estar alerta.